Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este pequeño espacio. En unos minutos iniciaremos con la entrevista con la poetisa, gestora intercultural y tallerista María Montserrat Vázquez Cruz. Entonces, en unos momentos estaremos iniciando esta transmisión. Esto va a ser una probadita de lo que vamos a tener. Adelante. Comparto con ustedes un texto breve. Matria Sur. A veces despierto en el sur de esta casa, entre la personalidad funcional de mis ascendientes, que choca con mi promiscua vaguedad creciente, con relación a la atrofia mecánica de cualquier insinuación. A veces muero en este sur, cálido, marchito, podrido por las sombras de un futuro inservible. A veces vomito en este sur, enfermo, y no peleo porque aquí mora la muerte. Es un hecho que moriré entre mi carne y los huesos de mis ascendientes. A veces vago en este sur, buscando a mi madre y los pezones que nunca han de alimentarme. Me enfermo y sufro, porque ningún descendiente sobrevivirá a nuestra sangre. Así la carne se desprenda de los huesos, o las transfusiones pertinentes sean hechas. Somos hijos de este sur, y aquí moriremos. Bueno, este ha sido un fragmento de mi obra poética. Espero que nos acompañen en unos minutos más, a las 7 de la noche, en el espacio virtual de Cicuta de Oro. Nos vemos. Buenas noches, siempre es un gusto y placer estar con todos ustedes. Esta tarde, noche es tan hermosa porque tenemos a una invitada de honor, como siempre. Creo que algo que más nos llena a nosotros en el espacio de Cicuta de Oro, de la manera virtual, es tener a grandes artistas, grandes amigos y con toda la gran, ahora sí, esa línea de vanguardia y queremos mostrarles a todos los que nos siguen en este espacio que es en la plataforma virtual Cicuta de Oro. Pues, ¿qué más puedo decir de una gran poeta, escritora, vanguardista? Aunque tal vez ella no se llame así, pero para nosotros los que estamos en un punto crítico de reconstruir la estructura literaria, artística y cultural en Papantla, es una pasión que nos lleva. Y qué mejor presentar a una gran amiga, maestra, que es María Montserrat Vázquez Cruz. Le quiero ceder la palabra al maestro Antonio Malpica. Para todos los que nos están viendo y nos están siguiendo, por favor compartan, quédense con nosotros, hagan preguntas muy profundas y también en una dirección de la forma literaria que se encuentra en Papantla. Maestro Antonio. Muchas gracias, sean bienvenidos a este espacio virtual que estamos trabajando en Cicuta de Oro, vanguardia contracultural. Esta noche, como bien lo menciona el maestro Rogelio, tenemos a una invitada. No solamente es una invitada, sino que es una amiga, es una compañera, vaya, yo preguntaría, ¿qué no es Montserrat? Pero antes de empezar con esta charla, esta entrevista, sí me gustaría leer algo de su biografía. Montserrat Vázquez Cruz es oriunda de aquí de Papantla. Prácticamente es egresada de la licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo por parte de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Totonacapan. Desde muy joven ha sido, se ha construido como poeta, ha tenido influencias de diversas situaciones que lo vamos a ir explorando, y lo importante es que también ha sido galardonada como poeta en 3 años consecutivos en los Juegos Florales en el área juvenil aquí en Papantla. También ha tenido algunos intercambios o algunas aproximaciones con las letras. Estuvo un periodo estudiando letras en la facultad estuvo cursando algunos semestres en literatura en Jalapa,
en la UB principalmente, y actualmente cuenta con un diplomado como mediadora de gestor de lectura, y tiene a su cargo lo que es la sala de lectura, Sala Maligma. Entonces es una propuesta muy interesante que trae Montserrat para compartir hoy en esta noche. Y Montse, me gustaría iniciar con esta pregunta: ¿cómo fue tu acercamiento al mundo de la literatura o de la poesía? Cuéntanos. Okay. Primero que nada, buenas noches a quienes nos están observando en esta fresca noche. Gracias a quienes están siguiendo esta transmisión. Y bueno, muchas gracias también, amigos, compañeros, Cicuta de Oro, Vanguardia Contracultural, por hacerme esta invitación. Y bueno, mis acercamientos hacia el quehacer literario. Muy bien, sí. Okay. Bueno, estos se dieron desde muy joven, principalmente motivada por la curiosidad. Esto tuvo que ver también con los espacios en los cuales me fui desenvolviendo como pequeña, ¿no? Como infante. En casa, si bien no había tantos libros como ahora puedo decir que tengo, o a los que tengo acceso, bueno, entonces en los espacios escolares siempre hubo docentes o principalmente profesoras durante mi formación primaria, secundaria, eventualmente en la preparatoria. Y digo la curiosidad porque sin saber escribir, recuerdo que sentía yo las ganas o la ansiedad de poder escribir, ¿no? De conocer el lenguaje en el cual las personas se acercaban y leían y comprendían algo nuevo, ¿no? No era para mí, recuerdo, que no me interesara qué era lo que estaba escrito, sino tenía tantas ganas de escribir que recuerdo de pequeña hacía garabatos y decía que era un poema, ¿no? Y me preguntaban mis hermanos y mi mamá, ¿qué dice, no? Y en esos momentos yo les decía qué decía ahí el papel, ¿no? Pero sin embargo, eso se fortaleció gracias a las profesoras con las que tuve contacto. Mi formación se dio aquí en Papantla, asistí a la Ramón Espinosa, la primaria matutina, y bueno, ahí tuve maestras que se esmeraban en que nosotros aprendiéramos. Hasta el día de hoy yo tengo profundo cariño por mis maestras, también por las maestras de la secundaria, que en aquel entonces cuando uno era pues morrito, ¿no? Era pequeño, no entendía por qué eran tan severos con uno, ¿no? De que aprendiera las letras, de que volviera a hacer uno la libreta, y de conocer a Sor Juana, a Cervantes, así no, como pequeño piensa, no, pues esto de qué me va a servir. Y bueno, al menos tiene que ver con no sé si vocación o una cuestión de don, no me queda claro todavía, pero al menos sé que es algo que mi madre me lo ha mencionado, ¿no? Que de las cosas que yo he hecho o que estoy destinada a hacer, escribir ha sido una de ellas. En este caso, ¿de qué año estamos hablando más o menos? Como época, por allá del sí. 95, 96. 96, sí. Creo que en estos espacios nos damos cuenta que también los tiempos cambian, las decisiones de cada uno, y hablar de un determinado tiempo también nos habla de la cuestión social, la cuestión histórica, y de qué manera se encontraba Papantla en una perspectiva literaria para un joven en este desarrollo de estudiante. Pero antes de entrar a esto, hay un comentario ahorita detrás por favor, maestro, ¿nos podría decir el comentario saludo que nos mandan? Pamela Bello nos comenta una carita sonriente. Miguel Carrión Vázquez, muy bien, hermana, saludos. Inge. Un saludo a todos los que nos siguen, y es una gratitud totalmente por parte de todos los integrantes de Cicuta de Oro por la invitada de honor que tenemos esta tarde tan fresca, porque también una cuestión literaria puede sentirse apasionado en nuestros tiempos. Y quiero entrar en esta segunda pregunta, maestra Montserrat. ¿En qué momento o cuál fue cuando decidiste decidir quiero ser poeta o quiero ser escritora? Creo
que fue, es que también tiene que ver con mi camino lector, porque hay una se llama anécdota, una situación que evoco de manera seguida, ¿no? Que siendo joven, si bien no había acceso a los libros, en el sentido de que alguien me orientara a quiénes leer o qué escribir, solita buscaba qué había de literatura. Al menos en mi casa siempre me recuerdo con las enciclopedias, ¿no? O con los diccionarios, intentando comprender cómo es que la palabra tenía tantas formas y estábamos como limitados a hablar y no escribir, ¿no? O sea, yo lo sentía como una necesidad, aparte, no solamente para expresarme con otros, sino para entender un poco el mundo, el por qué yo vivía como vivía, ¿no? Cómo es que yo iba percibiendo mi propio desarrollo, ¿no? Y hasta la fecha sigo aprendiendo, pero bueno, entonces la cuestión era encontrar las letras, encontrar qué más había. Entonces recuerdo que teníamos una computadora que había llevado mi hermano y ahí tenía instalada una Encarta. No teníamos internet todavía, no era de acceso para todos, y ahí en la Encarta buscaba literatura y ya, me aparecían resultados, y ahí me encontré con el ultraísmo y venía un fragmento de un cuento de Borges, las ruinas circulares. Si bien yo conocía el cuento clásico, no el moderno, fue para mí algo asombroso encontrar un escrito que me llevara a pensar e imaginarme muchísimas posibilidades, ¿no? O sea, una metaficción. Yo ni siquiera sabía que era, si bien conocíamos la ficción porque nos los enseñan en la escuela, ¿no? La ciencia ficción, pero la metaficción, ¿no? El cuento fantástico, que eran términos que aparecían ahí, yo dije, no, pues yo necesito saber, ¿no? ¿Qué más hay para escribir? ¿Quién lo escribe? O sea, ¿qué ha sido? O sea, ¿qué hay allá afuera? Porque acá, pues, si bien tiene que ver con el acceso, yo, bueno, ahorita lo veo así, ¿no? Que si no tuvimos acceso a espacios que nos dieran la oportunidad de leer a estos autores, o que si no teníamos personas que estuvieran instruidas y que nos compartieran aquello que ellos conocían, pues era muy difícil, ¿no? Y yo dije, no, pues yo voy a estudiar letras. Eso fue como en la secundaria, como en la secundaria. Secundaria. Sí. Estamos, para todos los que nos están siguiendo, también sabemos muy bien que los tiempos también se van cambiando. La cuestión de la modernidad, lo contemporáneo, las tecnologías siempre nos llevan por delantera a la parte del contexto social. Nos estamos acercando en una época de los 90, 95, más o menos el año que nos está manejando la maestra Montserrat, y también tenemos que adentrarnos a los que nos están viendo, más bien acercarnos, imaginarnos, ponernos en ese determinado tiempo y espacio de cómo se vivía la literatura para aquellos que ahorita en la actualidad se ven con los medios tecnológicos, inmediatamente pueden poner una palabra y les arroja inmediatamente todos los conceptos, todas las investigaciones o acercamientos literarios. Pero hablando en esos tiempos era acercarse una cuestión de enciclopedias, libros, o lo que comúnmente en las familias llamaban la biblioteca familiar. Era como que lo más cercano que teníamos. Pero ya ahorita nos estamos acercando también al acceso primariamente a lo que es una computadora que pudiera tener la maestra Montserrat, y toda la literatura que se fue acercando para tener esta visión, y que después nos mencionas ahorita que leíste a ciertos autores para adentrarse a la literatura. Me gustaría preguntar, igual con todo este espacio de Cicuta de Oro, si has tenido una influencia o hubo una persona indicada en esos momentos de tus inicios literarios que te hubieras influenciado o que te motivara a seguir este camino de la literatura. Creo que fueron más que nada alguien que, en lugar de que alguien que me señalara el camino, fue más bien quienes me acompañaban en aquellos días. Entrando a la prepa, me hice amiga de
Raúl Morgado, si nos Saludos. sigues, de otro amigo que también, de nombre Joel, también siempre platicaba con ellos de literatura. Estábamos hablando también de otras cosas, pero había presencia de obras literarias dentro de nuestras pláticas, ¿no? Y yo me asombraba, ¿no? De que existieran otros que también conocían de lo que yo hablaba, ¿no? O que si bien no escribían, se sentían curiosos porque alguien sí escribía, ¿no? Yo decía, o sea, que no pueden escribir. Y bueno, para mí era natural. Hasta la fecha todavía sigue siendo para mí natural la escritura. Si bien entiendo que es muy diversa, es una posibilidad que todos los que aprendemos a hablar hoy en día tenemos, ¿no? Porque si bien a lo mejor no sabemos escribir, por ejemplo, el español, pero podemos grabarnos, ¿no? O sea, podemos tener un registro de ese pensamiento que tenemos, de aquello que queremos decir. Y bueno, entonces fue más bien el acompañamiento que tuve, ¿no? Y conocer a otros que se dedicaban a lo mismo. Esto también tuvo que ver con las personas con las que tuve oportunidad de platicar en aquellos días, ¿no? Te estoy hablando de 2005, 2006. En 2005 estaba yo en el CECIT, en la prepa, ¿Sí? y mandé mi escrito a los Juegos Florales. Yo conocía la convocatoria de tiempo atrás, la había visto cuando yo estaba en la secundaria, pero pensaba yo que era muy chica y decía, no me iban a hacer caso, ¿no? Entonces se me ocurre mandar un texto por allá de 2005 y me llama la señora, me parece Rosario de la Garza, y me dice, no, pues nos da gusto poder decirte que has ganado el segundo lugar, ¿no? El segundo lugar dentro de los Juegos Florales Juveniles. Lo primero fue ¿Cuántos años tenías en ese? Como 16. 16. 16, está muy bien. Sigue siendo joven, claro, es parte de sí. Y bueno, ahí conocí a autores de aquí de Papantla, pero yo creo que estaba muy chiquita, muy morrita, no sé, porque no me llamaba la atención relacionarme con ellos, sino más bien tenía yo ganas de celebrar con mi familia. Y porque de hecho lo que más me emocionó fue que mi familia le diera importancia a lo que yo estaba haciendo, ¿no? Siempre la familia, los que Sí. nos están viendo ahorita, creo que es una línea muy hermosa porque el motivo, creo que lo hemos hablado siempre de la perspectiva psicológica, que es la motivación familiar del núcleo, que es muy fuerte, siempre nos lleva a este camino. Y también, bueno, antes de entrar, hablar un poquito de los Juegos Florales en la localidad de Papantla, quisiera un poquito retroceder la pregunta de, en ese momento que estabas estudiando la preparatoria, ¿sí estoy en lo correcto? Y antes de presentar esa carta, ¿tuviste algún maestro o hubo alguien especialista, indicado, que te adentrara a la literatura o a la enseñanza? Te guiara o te pudiera llevar. Es que es que reitero, no fue que me guiaran, sino más bien que tuve la oportunidad de conocerlos y convivir con ellos. Fue Raúl que de hecho me invitó a una reunión. Él, creo que por su familia, había asistido a reuniones de Papán Real. Papán Real era reciente en aquellos días. Entonces me invitan a una reunión y voy, y ahí estaba al que hoy considero mi amigo, Arios Turiel, y también el maestro Juan Pérez Salazar. Personas que eventualmente me invitaron a asistir a las reuniones de la coordinación papanteca de escritores de la Unión de Escritores Veracruzanos. Eso fue por 2006, me parece, un año después de haber ganado la primera vez en los Juegos. Y ahí en la coordinación, recuerdo que se dio el espacio de poder leer los textos que nosotros llevábamos, tanto los textos de Raúl, de otra amiga que no está aquí, está en Estados Unidos, Patricia Carret, una gran amiga también, y éramos 3 jóvenes en aquellos días, que estábamos con el maestro Ariosto, con el maestro Juan, con la poeta Dolores, hoy Orquídea, también con
El maestro Gabino Buenrostro, en paz descanse, también él era parte de ese espacio. Pero otro momento y otra persona que también tuvo que ver en aquellos días, y me gusta recordarlo porque es un acto que me hizo sentir tan bien y que hoy valoro mucho. Yo había dejado hubo una temporada en que había dejado de ir a las reuniones y llega un adulto a mi casa preguntando por mí, ¿no? Y sale mi mamá, lo recibe y ya me dice mi mamá, te buscan. Y yo, ¿quién me busca? Sí, ¿Quién será? Sí, o sea, yo pues, tenía 17, 16. Y yo, ¿quién me va a buscar, no? La edad del maestro Fernando. Sí, claro. Y ya era el señor Andrés Lastiri, en paz descanse. Ese señor se dedicaba también a la gestión cultural en aquellos días. Y él fue a buscarme y me pidió que por favor colaborara para un evento del ayuntamiento porque iban a venir autoridades, pero él quería que se conocieran a los poetas de aquí de Papantla, a los autores. Y me dijo, no, pues por favor, si tienes algo, llévalo, hazme llegar para que podamos exhibirlo. Y eventualmente llega un día en el centro de Papantla en el que voy a verlo porque se realizaba el evento que tenía que ver con la Feria de la Vainilla. Entonces llego al kiosco. 2006. 2006-2007. Bueno, un paréntesis, para todas las personas que nos siguen, la maestra Montserrat nos ha mencionado a grandes escritores, promotores y personalidades grandes de la poesía, la literatura y toda la parte literaria que se encuentra en nuestra localidad. Y como, bueno, para todos los que han visto los carteles promocionados de Cicuta de Oro a través de, mencionando a la maestra María Montserrat, tiene una gran línea curricular extensa de todo el camino que ha recorrido. Pero este camino lo ha fortalecido con grandes amigos, no tanto que hayan enseñado, sino más bien a la par fue encontrando personas que la motivaran, que tal vez tuvieran un diálogo extenso. Y estas experiencias que nos están hablando, pues creo que tanto como el maestro Antonio y el maestro Víctor siempre lo reconocen de todos los invitados que están aquí, que a veces hay personalidades que no conocemos en la actualidad para las generaciones nuevas, pero para los antecedentes que están en un camino no solamente en este siglo XXI, sino todo el recorrido del siglo XX, es buscar un registro histórico, social, literario que se encuentra en nuestra localidad de Papantla. Por favor, toda la información que nos ha hablado la maestra Montserrat, investiguen los nombres, investiguen a las personalidades que ha mencionado, porque todos han aportado una cuestión literaria y cultural de Papantla. Claro, de cierta forma los nombres que nos menciona la maestra Montserrat, Uniel Ariosto, el maestro Juan Pérez Salazar, la maestra Dolores, que la conocemos también como Orquídea, que también es una escritora de Tlapacoyan, si bien han sido parte fundamental para trabajar la cuestión literaria aquí en Papantla, y realmente platicando entre Monse o luego entre las pláticas que tenemos, en lo personal yo quedo sorprendido por toda esta trayectoria que lleva desde pequeña, ¿no? Toda la influencia que nos ha comentado, nos ha platicado, y que resulta interesante realmente en esta cuestión de cómo te has formado como poeta, como escritora. A este punto, Monse, ya vemos que ya nos vas comentando sobre tu trayectoria, sobre las influencias que has tenido, y bueno, sería más que obvio preguntar si escribes, porque sería una pregunta muy tonta, pero yo la pondría de esta manera. ¿Tienes publicaciones o has publicado ya sea en revistas, en antologías, en medios electrónicos o impresos? ¿Has tenido publicaciones donde podamos encontrar tu trabajo? Bueno, sería parte del último trabajo, los últimos trabajos que se hicieron fueron en 2018, de hecho ha sido con ustedes, ¿no? En el libro El desgarrador eco de los marginados, que se publicó en agosto de 2018. Aquí es donde pude colaborar con dos textos,
sería como lo más reciente. De hecho, también en ese año, y por colaboración de otros amigos y conocidos, llegué a publicar junto con otros escritores, creadores literarios que si bien no nos conocimos en la ciudad de Jalapa, porque no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero sí tuvimos un amigo en común, Rómulo Pardo Urías, que es quien está en Jalapa. Saluditos. Bueno, Rómulo y también otro amigo, Juan Ángel Torres Rechi, fueron los compiladores de un libro que de hecho está disponible en Amazon y se llamó Silencio entre la voz y los caracteres. Ahí comparto 4 poemas y bueno, son autores mexicanos en este rango de edad de 20, 30 y tantos, ¿no? Y bueno, es ahí lo más reciente. Sin embargo, en años anteriores tuvimos, y digo tuvimos porque yo era parte también de la coordinación, tuvimos oportunidad de colaborar en la revista Nimbe, y también cuando la coordinación tuvo a bien hacer el proyecto de revista Voces Interiores. Ahí también colaboramos, quienes entonces formábamos la coordinación y otros invitados que tuvieron en esa revista, como Gerardo Horacio Porcayo, y que es el que más se me queda también porque hay una obra de Gerardo Horacio que es alucinante, que tiene que ver con el cyberpunk. Bueno, también por eso se me queda el nombre de Gerardo Horacio. En todo esto veo claro que Papantla sí tiene un seguimiento literario, tal vez sea la falta del desconocimiento social que se encuentra, no por la cuestión de las personas que escriben, porque creo que continuamente están escribiendo y el maestro Víctor también lo ha percibido y bueno, estando en la entrevista, detrás de escena, para que enfoquen al maestro Víctor, igual para... Ok. Bueno, yo sé que me encargo a veces de hacer las tomas fotográficas, entonces por eso ando acá, como acá, escondido, ¿no? Como Pero, como Spider-Man. Peter Parker, casi. Pero cuando son las intervenciones, pues ahí estoy, ¿no? A la mano o al momento de hacer la realización de preguntas. Sí, o sea, todo lo que dice Monse, uno pues aprende con los invitados, ¿no? Que están aquí presentes y en los anteriores también. Me interesaría, bueno, 2 preguntas, Monse, si puedes responderlo. Primeramente, ¿qué es la poesía para ti? ¿No? ¿Qué es la poesía para ti? Y la otra, pues te quedó interrumpido, ¿no? Acerca de los juegos florales. O sea, no participaste solamente una vez. Participaste como 3 veces. ¿Tres veces? 30 años, dice. Bueno, primeramente saqué la poesía para ti y en segundo, pues otra vez que nos platiques acerca de tu participación en los juegos florales. Bueno, la poesía es, para mí particularmente, es vida, ¿sí? Si no siento que estoy pensando en la poesía que hay en mi día a día, yo no tendría nada, ni sería nada, ¿no? Así lo defino para mí, que es todo la poesía, ¿no? Porque no me vería igual si me viera únicamente como tallerista, ¿no? O si me viera únicamente como gestora o mediadora. No es que minimice esas profesiones que hoy en día tengo, ¿no? Pero sin la poesía no tendría yo energía, no tendría una razón de vida, ¿no? O sea, creo que la poesía es lo que me mantiene todavía aquí, ¿no? Si yo no fuera capaz de percibirla o de escribirla, pues ya, o sea, no salga ahí, ¿no? Porque no tendría sentido. Una vida sin poder percibir estas cuestiones humanas, ¿no? Que a veces como artistas nos obligamos a experimentar, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí. Porque, bueno, en este sentido mío, si yo no fuera poeta, creo que viviría una vida muy triste, ¿no?
Pero como me he considerado poeta, a veces la mayor parte del tiempo me atrevo a experimentar, porque necesito conocerlo para poder escribirlo, para poder evidenciar. Dilo, que lo diga, como es. Estamos esperando nada más. Esto es sin censura. Para permitirme ser, ¿no? O sea, si yo no escribiera poesía, me estaría pudriendo. Y a veces cuando no la escribo, me siento mal, me pongo triste. ¿Sí? Sábado Sats. Sí. Tipo Fer. Pero no, afortunadamente todavía escribo. Para aquellos que me preguntan si todavía escribo, sí escribo. Pero también pasa esto. En la cuestión del creador, y ustedes lo saben, hay obras que bien son para ustedes y no las quieren compartir con nadie. Y hay obras que dicen, esto sí me gustaría compartirlo. También, ¿por qué? Porque ahora con la experiencia ya, ¿no? O sea, yo he leído a otros y gracias a esos otros es que yo he conocido esa parte que también sé. Si alguien lo escribió es que es posible, es que existe, ¿no? Pero si no, Anótalo, Mike. si yo no lo escribiera, más bien si yo no lo compartiera, diría, y no sabré si a alguien le pudo servir, ¿no? Si a alguien este texto le pudo haber salvado la vida, ¿no? Y lo digo así porque pues, también me ha tocado leer a otros que digo, no manches, ¿yo qué estoy haciendo, no? Porque no puedo decirlo también así, o bueno. De ahí a... Bueno, sí, continúa. Sí, Ya, déjalo, maestro. Continúa. No, dime. No, pensé que ibas a pasar al tema de los juegos florales. De hecho, soy yo. Bueno, antes de que pase. Yo pensé que duelo de villanos Sí. en este instante. Dije, ya es duelo de villanos. Reto. Continuando con esa línea no poética, donde ya te estás sincerando en la parte de lo que para ti expresa la poesía. Las personas, ¿cómo tienen que sentir la poesía, leerla? Por ejemplo, yo no soy muy dado a la poesía, ¿no? Leo y a veces me cuesta trabajo, ¿no? El hecho de que siento una emoción, para los lectores, o sea, ¿qué recomendaciones o qué seguimiento tienen que tener para sentir esa sensación, ¿no? Por ejemplo, igual un cuadro, ¿no? Lo ves, te puede transmitir algo, no te puede transmitir algo, ¿no? ¿Ven la poesía cómo es? Bueno, ahí te diría una cuestión un poquito hippie, me han dicho, ¿no? Que tiene que ver con querer conocer a otro. Porque también no te puedo decir, la poesía la tienes que leer aquí, y así, y así, y así, y darte un manual de poesía, ¿no? Sí. Yo sé que hay quienes lo han escrito, y está bien, ¿no? Porque lo han entendido, pero yo sigo sin poder decir sobre la poesía cómo la tienes que leer, porque pues también fue un encuentro para mí, ¿no? El de la poesía, en que yo quería encontrar a alguien más que estuviera sintiendo lo que yo estaba sintiendo, o pensando lo que yo estaba pensando. Entonces, para mí fue así, encontrar a la poesía. ¿Hay que conocer al personaje primero? No creo. ¿No? No, a veces la poesía habla por sí misma. Y a veces, cuando conoces al personaje y después lees su poesía, puedes entender la poesía. Es que también depende de uno. No va a ser lo mismo que yo lea una obra y tú la leas, ¿no? No vamos a pensar lo mismo y no vamos a sentir lo mismo porque tenemos personalidades distintas y hemos vivido procesos distintos con relación a la literatura. Creo que por eso no podría yo decirte, tienes que leerlo así. Más bien, si acaso me atrevería a decir, hazte de libros de poesía, a ver en qué momento te llaman, ¿no? A ver en qué momento te da la curiosidad y dices, no, pues yo compré estos libros para leerlos y, no sé, en el transcurso de los meses, los años, se te ocurre leerlo y dices, porque así me ha pasado, pero con narrativa más que nada, ¿no? Como el lobo estepario, ¿no? O sea, todo el mundo me recomendaba, tienes que leer el lobo estepario, es que tiene que ver contigo, y lo dejé ahí, lo compré y lo dejé, y como a los 3 años se me ocurre, ¿no? O sea, estaba yo en una época muy mala, muy fea,
Y no, pues porque estos locos me dijeron lea Lobo, ¿no? Entonces vengo y era una edición de esas de 10, 20 pesos que ya son de uso y nomás, ese libro me transformó porque yo supe que había alguien tan jodido como yo y O que ya lo peor. había escrito, ¿no? Y que ya lo había escrito tan magníficamente y dije, no manches. Y pensé, no, si yo no logro algo así, o sea, entonces no me puedo morir. O sea, Solamente Víctor Sí. Se muere y revive. Cítalo, por favor. Pero lo hice. si no dejan de tocar y luego, no, se enojan. Antes de seguir con esto, por ahí nos están indicando que hay algunos comentarios. A ver, por ahí. Snyder. Órale, fe. Órale, chamaco. Pamela Bello nos comenta, denle un vasito de agua a la maestra, aunque sea. Se lo dimos, pero dijo que estuviera aquí después. Pero maestra, una Coca-Cola fría. No, ahorita todavía no, gracias. Todavía no. Me va a hacer daño la garganta. Gracias, Pamela. ¿Hay otra pregunta? Continuando con Pamela Bello, hacen falta morras en el panel. Sí, es cierto, claro. Apenas iba para allá. Paréntesis, No, ahorita me regaño, Pamela. Es que la pregunta fue así como que... Sí, claro. Es muy cierto ahorita con la cuestión contemporánea que estamos llevando y hay un movimiento de lucha, protesta y un seguimiento de línea visual, literaria, en todas las áreas y aspectos. Lo hemos tratado, sí existe, sí hay un panel y igual una maestra que nos representa a todos de una cuestión femenina, pero siempre está detrás de escena, siempre. Es una decisión que a veces toman y es claro, igual lo hemos trabajado, lo hemos hablado dentro de los maestros. Sí, claro, sí hay una cuestión femenina que también está con el grupo Cicuta de Oro, pero está detrás de escena. Esperemos que pronto guste y quiera decidir ya estar con nosotros para ampliar en este diálogo más fluido, en un entendimiento comprensible de esta línea que siguen las poetas. Ruth Gijón nos comenta, bien Monse. David García nos comenta, está loca esta mujer, se le quiere vainillita. Felicidades, Cicuta de Oro. Dice David. ¡Vamos, papi! Espéranos. Rosy María, muy bien, Vainilla Cruz. Y nos Saludos, comenta Rosy. Marta Gómez Pérez, voz de poeta y manos de artesana. Saludos. Gracias. Y algo que me faltó mencionar, importa más la voz de mujer que el de hombre. Y creo que ella lo ha representado y más que un encanto literario, nos ha dejado algo tan claro la maestra. Para nosotros, Cicuta de Oro, es un honor tener una ejemplar única, femenina y todo liderazgo de su voz. Y no simplemente como amiga, sino como maestra, profesionista y que se ha dedicado toda una vida muy larga porque ha estado con nosotros en momentos únicos que nunca van a ser transmitidos y nunca van a ser delatados porque ella es única, es El una... marco de las 5 de mayo. Exacto, creo que su voz lo dice todo y tener a alguien, solamente ella lo puede decir, nosotros no, por la misma decisión del público que nos está escribiendo, nos está decidiendo y lo tenemos claro. Entonces, esperen la segunda parte que va a ser más. Pero regresando Sí, sí. a eso que Víctor nos mencionaba de cómo fue ahora sí tu experiencia con los juegos florales, porque nos mencionaste y viendo tu currícula y ya conociéndote entre las bambalinas que nos has platicado, conocemos, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo lo vivenciaste durante no solamente un año, sino 3 años? ¿Consecutivos? 16, Sí, 18. Primero fueron los 16, ¿no? 2005. Bueno, no, tú tenías 16 años. La primera vez que participaste. 2005. Tienes 16, ¿no? 16, 7. ¿Pero fue consecutivo? O... Sí, bueno, es que en aquellos días era la convocatoria a nivel regional, me parece. Entonces había un rango de edad y yo entraba en ese, pero en aquel entonces había 3 lugares y la convocatoria decía de 3 a 5 cuartillas, creo que decía, es decir, por obra, o un poemario de 5 a 7 cuartillas, algo así. No era mucho lo que pedían, ¿no? Entonces había un premio económico
para cada lugar. Y no, en aquello, hasta eso, fíjate. Es que eso tiene que ver también con lo que están haciendo los políticos hoy en día. No le están- culebra! es que no, Tirada, tirada. no le han dado, esos premios se han perdido desde hace como dos, ¿cómo se dice? Periodos Los administrativos, ¿no? Inclusive, los juegos orales, no sé quién sean los jurados en aquellos días, según sé, es que también, ¿quién era el curador? En aquellos días estaba el maestro Palomino. Y él, pues, es un personaje que, en paz descanse, hasta el día de hoy sigue siendo recordado no solamente en Papantla, sino también en otros municipios aledaños a nuestro Papantla, ¿no? Y en aquellos días, pues, había premios económicos que también apoyaban, o sea, que tenían, si bien no era, su fuerte de que todo el mundo publicara, pero bien eran algo que animaba a los chicos a producir, ¿no? A poder, crear para la ciudad, ¿no? Y entonces eran temas libres. Y hoy en día no hay nada de eso. Te piden 50 cuartillas o algo así. ¿Será Ajá. que, perdón, que interrumpa? Sí, es una cuestión que siempre le hemos hablado en las entrevistas y creo que todos caemos en la misma conclusión, porque todos, de una manera para llegar a la política es a través de la cultura. Es un manejo muy olvidado, pero muy manipulado en cuestiones de que las personas que saben que van a dirigir una situación que se enfrentan a la parte cultural, pero se están olvidando algo muy importante, de que poner personas que estén capacitadas. Algo que Cicuta de Oro siempre ha hablado es reestructurar a personas que tengan un estudio, profesión o por lo menos un curso muy largo donde se estén actualizando a lo que sucede. Pero ponen personas tal vez no indicadas en la actualidad, porque esa es la falta, ¿no? La lucha que tal vez en la cuestión cultural no es diversa en Papantla, solamente se maneja en los códigos culturales como lo maneja el maestro Antonio Malpica, siempre los elementos folclóricos, que es algo ya muy mermado, muy manejado y manipulado hacia las personas por una dicción y economía pues manipulable. Pero hay un trasfondo realmente literario, artístico y en todas las áreas del arte, que es la fotografía, la escultura, la pintura, la literatura, el cine y entre los demás que hay. Pero ¿qué es lo que sucedía en esos tiempos que nos está hablando la maestra Montserrat? Que su percepción y su visión que tenía en esos tiempos, que había alguien capacitado dentro de la literatura, que como era el maestro Palomino, que era... Macrobio Sosa Palomino. Exacto, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? ¿Qué es lo que realmente le está olvidando Papantla? Y la gran lucha no es entre los artistas o la gran diferencia que hay, sino más bien los encargados, que si realmente están capacitados o tienen la comprensión y visión, qué es lo que sugiere en la cultura en Papantla. Así que se los dejo para todos los que nos siguen o los que pueden repetir. Pónganse en claro en lo que hay o qué es lo que está sucediendo en la actualidad. Porque la tarea no es para nosotros, porque nosotros estamos continuando, estamos teniendo nuestra gran profesión, que es gran afecto, gran amor y motivación. Hago un paréntesis porque hay unos comentarios, saludos. Rosy María nos comenta, saludos cordiales para Cicuta de Oro. Un saludo, maestra, Gracias, gran maestra. amor y dedicación. Saludos. Miguel Carrión Vázquez, desde muy chica siempre activa, mi poeta, con carácter especial, de especial. Faltó el Chems. Pero lo sabe, maestra, Sí. perdón por interrumpir. Continúe. Que solo tienen dos preguntas. Se fueron como 8 aquí, pero es como, o sea, Cicuta de Oro es un espacio sin censura, es libre de opinar, porque la gran decisión... Por ahí, una pequeña disculpa por las fallas técnicas, como siempre, pues, más que verlo como fallas, pequeñas oportunidades, mejor dicho, es parte. Si El bien, pensamiento colectivo. pensamiento colectivo. Si bien ahorita nos quedamos en esta parte en donde ya nos estás direccionando, o más bien te había preguntado de cómo estás conjugando esta parte como poeta, escritora, también tallerista,
para vincularlo con el trabajo que has llevado como gestora intercultural para el desarrollo. ¿Cómo se ha conjugado ese trabajo en tu actualidad? Es que ha cambiado la perspectiva de dónde escribo y por qué hago las cosas. Al principio era para autoconocimiento y ahorita ha sido más que nada para hacer crítica social, ¿sí? En el sentido de que volví a relacionarme con las personas, volví a reconocer los espacios que hace muchos años visitábamos. Gran parte tuvo que ver con mi hermano, el tener la oportunidad de conocer Totonacapan desde joven, ¿no? Él trabajaba para el CDI, entonces iba seguido a comunidad y yo iba, pero iba porque me gustaba ver la naturaleza, iba porque me gustaban las calles, me gustaban los colores de los trajes de las señoras, me gustaba que hablaban en otro idioma. Y ahora cuando entré a estudiar gestión intercultural fue preguntarse, el ser obligada a preguntarme por qué todavía se hablaba la lengua, por qué no en todos lados se hablaba la lengua, por qué se usaba la indumentaria totonaca de las regiones, ¿no? Porque no es el mismo para todo el Totonacapan. En Huapantla usamos un traje, en Cuautitlán se usa otro, en Coyutla, en Filomeno, son distintos, ¿no? La indumentaria típica. Entonces, el cuestionar por qué allá sí se mantenían estos rasgos culturales y aquí no, ¿no? Aquí en la cabecera ha sido, o más bien la autoridad nos lo ha proyectado como folclore, pero pues como decía hace un rato, en las casas pues la cultura se vive, ¿no? No se aparenta o no se exhibe como un circo, ¿no? Bueno, entonces el estar en esos procesos comunitarios a los que éramos llevados como estudiantes, conocer a las personas, conocer a un danzante, después conocer a muchos danzantes dentro de un encuentro regional de danzantes, no solamente de Totonacapan, donde había pocos danzantes de aquí de Papantla, de hecho, fue que yo dije, o sea, ¿por qué allá hay esto y aquí no? ¿Y por qué aquí hay esto y allá no? Entonces, de ahí sale también el ser tallerista. Cuando uno se relaciona con la comunidad, te inventas, o más bien buscas las maneras de poder comunicarte con las personas que viven. Entonces, nosotros como equipo de investigación, que éramos entonces, pues, cuando siendo estudiantes, se nos ocurría pues ofrecer talleres para niños. Yo tenía la experiencia siendo docente aquí en Papantla y trabajando con muchachos. Una experiencia que de lo que aprovecho fue ser capaz de poder instruir, ¿no? Entonces, esa capacidad que identifiqué en mí y que otros compañeros descubrieron en sí mismos, nos ayudó a ofrecer talleres para niños y a través de esos talleres tomar como eje algún rasgo cultural y experimentar gracias a ello, ¿no? Con estos talleres que dábamos, que algunos tenían que ver con la lectura, en el sentido de las narrativas orales sobre leyendas o historia de las comunidades. Entonces, gracias a los niños es que nos pudimos relacionar con los adultos y los adultos a su vez pudieron cuestionarnos a nosotros. Gracias a eso es que decidí ser tallerista, ¿no? Para compartir lo que yo sabía y de cierta manera poder platicar o hablar con esas personas. Fue así como también empecé a escribir de manera distinta, en el sentido de que ahora me preocupa qué es lo que yo sé, ¿no? De las cosas que yo daba por hechas, empezaron a surgir dudas de por qué percibo algo así y acá es distinto. Y este sentido que tiene que ver
con el proceso de colonización y el proceso colonizador que sigue vigente, ¿no? En el cómo es que pensamos una cosa desde la perspectiva que hoy se llama occidental, ¿no? Y en dónde está la literatura totonaca, ¿no? En donde, ¿por qué los muchachos no están compartiendo lo que piensan, lo que saben, lo que sienten? Entonces, pues dales un taller de fanzine y ellos sacan lo que tienen, ¿no? O si tuvimos oportunidad de dar talleres a los niños de Jopala de papel picado, ¿no? Y los niños te van contando de cómo se lanzan en su casa y de qué cosa ponen, por qué les gusta este color o qué cosa le han dicho en su familia que significa tal color, ¿no? Y hay un proceso de comunicación tan rico que uno termina fascinado, ¿no? Entonces ahí está la cuestión de la gestión, la mediación, en el sentido narrativo, ¿no? La creación literaria en el que ahora estoy cuestionándome las cosas que daba yo por hechas. Y la cuestión artesanal. En la artesanía me gusta hacer piezas de calidad, ¿no? Que yo sé que van a durar y que no van pienso en dónde van a terminar, ¿no? Si van a terminar siendo parte del consumismo o si va a ser un objeto que va a permanecer con esa persona como algo preciado, ¿no? En ese sentido estoy pensando también. Muy bien, muy bien. Ya ahorita nos antepones prácticamente toda esta experiencia que, si bien se ha conjugado y se ha sabido alinear con esta visión que prácticamente está reflejada con toda tu experiencia a temprana edad, ¿no? Que nos has compartido desde el acercamiento a la parte literaria, desde la parte en que comentaste que tu hermano te llevaba a visitar las comunidades. Entonces ahí se va entretejiendo, ¿no? Esta preocupación acerca sobre, en un momento que lo hemos llegado a hablar y viene dentro de tu currícula, animar el lenguaje totonaco, ¿no? Entonces algo muy interesante que a mí me llama la atención y que hay posibilidad, lo hemos platicado, discutido. Esto lo puedo pensar con tu proyecto que tienes actualmente. Cuéntanos qué es Sala Malikma. Cuéntanos sobre esa parte. Bueno, Macligma es un sueño para poder compartir estas experiencias que he tenido en Totonacapan. Cuando me hablas o me preguntas sobre la animación de la lengua, pienso en que es realmente acertado, ¿no? Yo no soy nativo hablante, tampoco puedo hablar el idioma todavía, pero aún así estoy consciente de su importancia. Creo que, o más bien sé que una lengua es el vehículo de la cultura. Nosotros a través del lenguaje transmitimos imágenes, sentidos. Es algo primigenio de las culturas, ¿no? Entonces, para la cultura totonaca, enseñar el tutunacú a los niños, a los adultos, a los adolescentes, estamos hablando de una transmisión de conocimientos de toda esta cultura, ¿no? Porque las palabras tienen una razón de ser, un origen, ¿no? Y también un contexto. Por ejemplo, cuando digo Macligma, hay quienes me dicen, está relampagueando, ¿no? No, es relámpago. No, relampaguea, ¿no? O sea, son estas tres formas y también depende en dónde lo digas, cómo va a ser, ¿no? Y Macligma para mí ha sido también el encuentro con el territorio de Jopala, con las personas que viven en Jopala y este verdor que me parece infinito a veces, ¿no? Y estas plantas en la tierra que se ve tan generosa, ¿no? Y las especies animales que están dentro de su territorio, que ahí están libres, sin ser violentadas, ¿no? Macligma es esa imaginación de la posibilidad que representa un territorio así. Entonces, una sala de lectura tiene también una diversidad, ¿no? No es nada más autores papantecos
o nada más veracruzanos o mexicanos, ¿no? Es también autores clásicos, es también autores vanguardistas, es postmodernos, es boom latinoamericano, ¿no? Es un espacio de diversidad, de interculturalidad. Y Macligma nace justamente durante el proceso de investigación que realizábamos en Jopala en 2017, ¿no? Que estábamos allá y, como decía y compartía, ¿no? Ver qué vamos a hacer para poder comunicarnos con las personas, ¿no? Para poder incluirnos si no bien en su día a día, incluirnos en su vida, en algún punto de su vida, ¿no? Y conocerlos. Porque también tiene que ver con la otredad, el ver a otros, ¿no? El tener la capacidad de reconocerte tú como un ajeno y respetar al otro, ¿no? De que no tienes que imponerle nada, porque también algo que me dejó la UBI fue eso, ¿no? El tratar de caminar de manera horizontal o buscar no ser impositivo en el pensamiento o sentimientos de otras personas, ¿no? Y ahorita también, gracias a eso, me es más fácil reconocer cuando alguien se frustra, ¿no? Porque no puede hacerte cambiar de parecer, porque si no piensas igual que él estás mal. Y no, o sea, mucha gente no tiene todavía esa visión, ¿no? De que estamos en el mismo espacio y que No seas así, güey. y que por eso también existe el derecho, ¿no? Para regular todas esas interacciones, ¿no? No tenemos por qué imponerle a los demás lo que nosotros queremos, pero no por eso está bien permitirle a esas otras personas a las personas que no tienen el carácter de defender, permitirles engañarlos o ser violentados, ¿no? También eso es Macligma y eso ha sido este proceso que he vivido en las comunidades, ¿no? Porque yo no llego a la comunidad y le saco una lista a las personas y les digo, oiga, y su vestimenta porque es así, 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 ¿no? Uno intenta acercarse y ver si la persona se interesa en hablarle, ¿no? O sea, no vas y te le plantas a una persona y le dices, cuéntame tu vida. No, no, porque también eso es saqueo. Y Papantla lo hace. Los institutos. No digo nombres. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Ahí estamos! Y bueno, esa ha sido la experiencia de la UBI y por eso Macligma. De cierta forma este espacio, lo volvemos a repetir y creo que por ahí ya no se quedó esa parte. Estábamos discutiendo justamente cómo se da este término que mencionas y lo utilizo, esta cuestión del saqueo que hay justamente en las representaciones pues culturales y artísticas que hay aquí en Papantla. Mencionaba hace unos momentos, ahorita la cuestión ya no es tanto llamar la atención, sino es vender experiencias, ¿no? Fin de semana, pásate para un lugar, te recuperas y órale, ¿no? Seguir a la vida godín, ¿no? Entonces, de cierta manera, han explotado ese tipo de recursos, de costumbres, tradiciones que al final... Medios sustentables económicos. Exacto, y es un tema que lo hemos discutido, Rogelio, que es esta parte de la sustentabilidad y cómo se aplica, ¿no? Y que está correlacionado con lo que la maestra Montserrat nos está explicando, ¿no? Cómo es esta apropiación y explotación de las cosas sin realmente tener un conocimiento real de lo que es, como mencionabas hace un momento, que se va a dejar a posterior con estas personas, o de qué forma se está trabajando. Quiero entrar en diálogo, situación, es un elemento, algo claro que nos ha dejado en todo parte de la entrevista, diálogos que necesita todos los que nos siguen en esta plataforma y que tal vez día a día nos están siguiendo la cuestión cultural, artística, literaria y todas las ramas, áreas que aborda el arte. Y algo que nos ha centrado el día de hoy es la comunicación a través de la lengua a través de el totonaca, el totonacú, que actualmente así lo están manifestando los maestros bilingües, y toda la diversidad que hay. No solamente la problemática se encuentra en Papantla,
sino es más bien en todas las regiones alrededor, todos los estados, aparte de los estados, sus municipios que se adentran en estas problemáticas y la gran diversidad que se hay en personas que siguen un protestar literario, y en este caso el Sala Maglima ha dejado una línea muy clara, precisa, y todos los proyectos que tiene presente. Me gustaría, si me permite la maestra Montserrat. No, sino más bien, ¿qué proyectos tienes para que las personas, en qué espacios, en qué forma se pueden comunicar contigo? Y sabemos que toda esta línea tiene en espacios independientes, instituciones, fanzine, revistas, igual con amigos, colaboraciones, amigos artistas, amigos igual vanguardistas, de todos hay. Pero ¿cuáles son los proyectos que se tienen ahorita en este mes? ¿O cómo podemos, las personas que nos siguen, te pueden ubicar? ¿En qué espacios? ¿De qué manera se pueden acercar? Bueno, inmediatamente sería esta semana, en Papachama estaré dando el taller de fanzine, dirigido a jóvenes principalmente, ¿no? A partir de los 13 años hasta los 25 años. Para que si es que es fanzine, yo tengo Para esa George, de fanzine. George, por favor, ves, te recomiendo George. Bueno, George, acude. bueno, Ya. Bueno, la fanzine me he encontrado con este formato gracias a los andares aquí entre cuates, ¿no? Entonces, me pongo a investigar qué es la fanzine y me encuentro que al principio era un tipo de revista protestaria, ¿no? O protestante, para poder hacer saber a quien fuera la inconformidad principalmente de generaciones de jóvenes o también de movimientos que estuvieron Sinónimo Panteras Víctor, negras. así Víctor, así. como No las ha Panteras terminado, negras, ¿no? que tenían... Regáñalo, Monse. Te voy a cachetear. Por vulgar. Yeah. Ya. Yeah. Serios. Esos son mis amigos, mamá. Hola señora. Así es. Bueno, era primero para protestar, ¿no? Eventualmente se convierte en un medio para poder dar a conocer algo que le pudiera interesar a algún particular, ¿no? O algunos colectivos que quisieran compartir su obra, ¿no? O lo que fuera. O sea, Es cambió su sentido de protesta a una forma particular de dar a conocer algo. Jung lo hace. Ya lo acertado. Acertado. Ajá, bueno. ¿Decías tú? No, pues ya te escuchamos. Sí, de hecho sí, pero aún así sigue siendo aprovechada como este primer fin que tenía, ¿no? Protestar o protestar. Ok. De ahí, actualmente muchas personas publican fanzine para escribir sus cómics, para poder compartir obra visual, obra poética, ¿no? Si alguien es fanático de algún autor, le hace su fanzine, en el cual se utilizan técnicas de collage, de papel cortado, también de transgrafía, ¿no? También el uso de contrastes, principalmente el negro y el blanco, porque la forma habitual que tenía el fanzine era a través de fotocopias. Entonces las fotocopias son en blanco y negro, ¿no? Entonces así sacaban fotocopias y hacían era su manera de autopublicarse, ¿no? La fanzine es un tipo de revista, como dice su nombre, hecha por fanáticos. O sea, si tú eres fanático de algo, ¿no? De Goku, haces una fanzine. Sí, y compartes lo que tú quieras, ¿no? Es algo libre. Y eso es también una característica que me ha gustado de la fanzine, que puede hacerlo quien sea. O sea, comunicas algo, ¿no? A través de esa revista. Es un medio de comunicación y es accesible, que es lo más padre, ¿no? Porque cuando vas a una comunidad que no tiene, como nosotros ahorita, que tenemos un teléfono y aquí abajo a lo mejor hay un recurso inmediato. Ajá, o sea, no es tan fácil
tenerlo como ahorita a la mano, ¿no? Y allá, si lo hacen, pues es accesible porque pueden hacerlo con recortes, porque pueden hacerlo con materiales que tengan en casa. Y eso permite tener, participar en la cultura. Sí. Bueno, quiero también adentrarnos a todo esto. La maestra Montserrat nos ha dejado, o nos deja más bien en toda esta entrevista, una visión clara a lo que es su proyecto, todo su trabajo y toda su línea curricular. ¿Qué recomendarías o cuáles serían los puntos dados, obvio, subjetivos, a las personas que se quisieran dedicar a la cuestión literaria, a la cuestión de ser promotores o a la cuestión de ser poetas? De tus propias palabras, ¿qué son las recomendaciones para esta generación que nos está viendo, que siguieran seguirlo? O también las personas, ¿no?, que quieran adentrarse a las comunidades indígenas, que quieran ser partícipes, que quieran, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea, ¿qué les dirías? ¿Qué recomendaciones o, Desde tu experiencia. Okay, sí, o que claro. pueden buscar, no sé, hacia una orientación también? Bueno, como mencionaba antes, retomando, ¿no? Estaré dando el taller de fanzine en el Papachama. Iniciamos este miércoles a partir de las 2:30 de la tarde. Es gratuito. El evento también forma parte, este taller también forma parte de un programa en el cual concursé este año y le dieron ahora sí que de cierta manera ha sido como un contrato por parte de ese programa para poder dar este taller, ¿no? Bueno, entonces va a ser ahí en el Papachama, me pueden encontrar de 2:30 a 4 de la tarde, va a ser el taller, nos quedaremos un ratito por ahí también, y también me encuentran en redes sociales como Macligma, Sala de Lectura, o también Fanzine Transmigración, o también con mi espacio de artesanías, Vainilla Mistun. Sí, creo que Vainilla Mistun es el más fácil, más fácil de ubicar por el nombre. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones, diría que para escribir o para acercarse a la literatura. Si es acercarse a la literatura, pues leer, buscar. Es que, ¿sabes qué? Es más fácil hoy en día. He conocido muchos jóvenes que simplemente entran a Wattpad, que entran a unas aplicaciones que son para leer también libros clásicos. Y actualmente acercarse a la literatura es más fácil. Hay webtoons, hay tantos formatos nuevos. Yo desconozco, pero Snyder sabe. No, más clásicos, son más clásicos. Sí, de periódico. 2, 3. Fanzine todavía. Depende de cómo te acomodes, ¿no? O sea, Sí, ahí hay libertad. Pero cuando alguien quiere escribir, lo primero que todos te van a decir y te van a mentar la madre es: escribe. Hay que escribir, ya sea un pedacito diario, o es que sí tiene que ser diario, que es un pensamiento, escribirlo, porque si no, es que si no lo registras, diría una maestra, si no lo registras no existe, ¿no? Ya lo está haciendo, Ajá. Lo está haciendo. Entonces hay que registrarlo, escribirlo y dejarlo, porque no sabes también en qué momento lo vas a retomar. Y es que también hay otros autores, otros creadores que dicen: no, es que yo no quiero reciclar lo que ya escribí. Bueno, es válido, ¿no? Pero también, es que también va a depender de cada quien. Pero eso sí, hay que escribir. ¿Qué diría Montserrat? Así, palabras tuyas. Yo sé que tú dirías otra cosa. Cinco autores que puedas recomendar. Bueno, desde tu gusto. Bueno, yo soy más de Latinoamérica, A ver. pero el primero que tienen que leer es a Hermann Hesse. Sí, a Hermann Hesse, porque yo creo que no se pueden morir sin haber leído al menos El Lobo Estepario. Ok, Lobo Estepario. Ya lo anotó. Witold Gombrowicz, sí, un polaco que vivió en Argentina, que escribió una mafufada tan ¿Un chida. libro en específico? Ferdidurk. Anótalo. Sí. Papi, anótalo. Tercero. Nadie te da lectores gratuitos. De ahí pues ya vienen Borges, ¿Algún libro en específico? ficciones. Ficciones, ok. Y Julio Cortázar. De Julio Cortázar no tengo un libro en específico, tengo un cuento que me alucina, ¿no? A Xolotl.
Y un quinto No, es el sexto ya. sería, No, bueno, sería una mujer, Rosario Castellanos. Sí, mujer que habla latín, te hace volar la mente y cuestionarte desde el papel femenino. ¿Qué libro, perdón? Mujer que habla latín. Mujer que habla latín. Ah, no, ya no. Yo recomendaría No, a no te Vainillita Cruz. preguntaron. A Vainilla Cruz, yo recomendaría a Vainilla Cruz. Aparte, Poeta, bueno, poesía erótica. Ahí sí la recomendaría. Yo recomendaría los. A Erika Lee. No, porque ya lo comentó, o sea, que hay ciertas cosas que ya ha hecho que son para ella y hay cosas que ha mostrado para el público, ¿no? Es Yo que tienes que recomendaría leer. lo que es de ella que no ha mostrado. Ya para finalizar, para ir cerrar esta parte, que lo personal creo que podría haber una segunda parte, Sí, si se permite, sí. si se permite. Soy fanático de tu cuento, Detalles de la Obviedad. Hay segunda parte, hay segunda Segunda parte. parte. Y está, Tiene que leerlo para que la gente entienda. está muy buena la. Me va a regañar mi mamá. la narrativa. Se Por va a andar de. Para cerrar y ya ir finalizando, Monse, algo que nos quieras compartir de tu producción, lo que tú quieras, ahora sí, el que más te haga sentir, no quiero. Dale. Más bien, bueno, antes de hacer una lectura, estoy trabajando para que el año próximo pueda sacar una autopublicación. Estoy metida en eso. Porque también hay otra cuestión, y escúchenla bien, no se trata de producir por sacar 5 o 6 libros en un año, ¿no? Creo que algunas personas aquí no le dan la importancia a la calidad de los trabajos, ¿no? No es así de que, ay, ya tengo 100 poemas, los voy a publicar. Para mí no ha sido así. Si bien produzco y no publico, pero los últimos años, desde que entré a letras y empecé a conocer a otros autores, creadores más bien, tuve también a quienes admirar y también otros procesos que conocer. Y yo también me vi y dije, yo también puedo trabajarlo, también puedo, si no mejorar, darle el tiempo que necesita para germinar un buen trabajo, ¿no? Entonces, me gustaría pensar que el año siguiente voy a poder sacar un buen trabajo para todos y compartirlo, ¿no? Pero estoy pensando en la autopublicación por la cuestión de la autonomía. Esto no quiere decir que no vaya a recurrir a expertos que afortunadamente he podido conocer. Y bueno. Lo esperamos. Yo en lo personal espero esa publicación. Y bueno, vale. Adelante. Ya sé, va a ser un buen día. Para Fer. Sí, para Fer, para que aprenda. Se machine. Espérame, Fer, ahorita. Dedicado a Fernando. ¿Hay comentarios? Para acercarlo un poquito. Claro. Por favor, son. Está mamado, Jim. Listo. Es un texto breve que compartí en una revista virtual, Air Magazine, ¿cómo se llama? Está chida, chécalo. Bueno, Hombres de la mirada lasciva. Siempre es octubre cuando lamento mucho no estar cerca de ti. Extraño tus rizos tímidos que se esconden en el crespo de tu frente. Analizo la mañana, se me llevará a ningún lado. Esta noche saldré con los misóginos de siempre, esos que nunca te agradaban. Solías decirte que al menos ellos no me violentarán, no como esas personas con las que tú te llevas. Me miraba molesto. Tu hermano era uno de ellos. Hago las labores necesarias para autocomprar mi libertad. Sacudo mis muebles, lavo y doblo la ropa. Me preparo el desayuno, la comida, lavo los trastes, alimento a las gatas. Veo una película, mientras sé que no llegaré a ningún lado. Cerca de la hora, tomo un baño, elijo mi ropa. Nada nuevo ni llamativo. No debo de ser como las putitas que van a ir ahí. Me visto y me maquillo lo suficiente para pasar desapercibida. No estarás ahí, no hace falta. Al llegar, una atmósfera eufórica y de goce se respira.
Ellos están ahí como siempre, bebiendo y dentro de su discurso midiendo falos. Obviamente yo no encajo y no estoy para hacerlo. Solo quiero ver qué pasa, como una especie de voyerismo que tengo. Risas, tomo asiento, los mismos de siempre, el bardo y titiritero, el clérigo con alineación caótica, hijo de Baco, el arquero, callado y limitado en su lenguaje. Después, los hombres de la mirada lasciva. A estos últimos no se les presta atención, a menos que las copas hayan sido demasiadas como para prensar las ganas en el reflejo de esos ojos. Breve. Maestro. Siempre que se lo he dicho a Monse y no me vayan a salir con nada. Es que tú me lo dices porque me quieres. No, sino porque realmente tienes una forma de jugar con las palabras, si bien la experiencia que has tenido y te ha formado. Me encanta eso de ti, que sabes manifestar, sabes agarrar al lector y lo llevas hacia el confín. Entonces, si eso es una narrativa que tienes, quisiera leer todo lo que has hecho y que de cierta forma me has compartido, que agradezco mucho, toda esa creatividad que tienes, esa forma de poder sentar al lector o al que escucha, sentarlo y comenzar a que cree las imágenes. Entonces es algo que en lo personal, lo dijiste, me excita, me gusta, me apasiona porque estoy visualizando todo. Entonces para mí es una forma... No hay palabras, la verdad no hay palabras para la creación o las creaciones literarias que hace Montserrat. Realmente es algo para mí único en lo personal. Maestro Rogelio. A mí me lleva al descaro. Me lleva totalmente porque cuando pasa una situación diferente, que cuando no conoces al escritor tal vez piensas algo, ¿no? Tal vez estás centrado en una perspectiva, pero cuando conoces a quien la escribe, en este caso ella, es una amistad no corta, sino muy larga, y conocer todas las perversidades, más de lo que la gente tal vez nos vea y diga, no, pues estás mintiendo. Claro que no. Chismoso. Uno no miente, más bien dice la verdad, y cuando uno dice la verdad es cuando nadie te cree, ¿no? Entonces en este caso se enojó el ¿Por qué? Sí, Continúa grabando, todavía nada. ¿Pueden checar? Sofía, ya cambien de director, ¿no? Bueno, si todavía sigue esta transmisión, pues es algo claro, ¿no? O sea, admiro todo lo que escribe en el sentido de que dice más sus actos de vida a que lo escribe. Yo siento que aquí trata de capitular su vida misma en los escritos, algo que no se va a comparar con lo que ella misma hace. Entonces esa esencia, cuando la ves o la vives, es única, porque cuando lo llevo comparada a la parte literaria o la parte lectora, y no que yo lo lea, sino escucharlo a su misma voz, me acerca a una voz que no se puede comparar a ningún sexo fálico. Malita. Un sexo femenino único. Y créanme, todos los que nos están viendo, Si es que no siguen viendo. no se pierdan un pilar elemental en Papantla. Creo que es la pieza indicada como el ajedrez. Si ustedes saben en qué momento voltear a ver a un poeta, y en este caso que es Montse, les deja más que un legado. Maestro Víctor. ¿Qué puedo Ánimo. decir? Es lo que- ¡Ánimo! acerca de lo que leyó Monse, es algo, es una verdad poética, finalmente, algo bohemio. Me remite mucho a las películas de, ¿cómo se llama este cuate? Víctor Morales. No. Woody Allen. Ese tipo de películas, pero poético.